Farmacéuticos. De ello vamos a hablar de un convenio con el Ayuntamiento de Collado Villalba. Más de uno Madrid Sierra. Mónica Rodríguez. Onda Cero. Hace poquito, la alcaldesa del municipio, Mariola Vargas, con la concejala de Familia y Servicios Sociales, Noelia Díaz, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, presentaban un convenio de colaboración que se convierte en el primero que se hace en toda España de estas características para reforzar el cumplimiento de las pautas en personas mayores polimedicadas dentro del programa Mayores en Soledad. El ayuntamiento va a distribuir periódicamente estuches en las farmacias de la localidad, cuyo coste es asumido por el consistorio, que van a contener los medicamentos con las pautas precisas de administración. En colaboración con las farmacias de referencia de cada vecino y el área de servicios sociales del ayuntamiento, se va a realizar además un seguimiento de las personas incluidas en este proyecto para asegurar el cumplimiento de la toma de medicación y corroborar que se está realizando de manera adecuada, y también detectar posibles trastornos o enfermedades. También hay colaboración con el Hospital Universitario General de Villalba y con los centros de salud. De este convenio y de un poquito más vamos a hablar con Manuel Martínez del Peral, que, como les decía, es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un convenio que desde luego es un paso y que es pionero, como hemos dicho, en la Sierra, en Collado Villalba, en toda España. Desde luego, es un convenio que obviamente estamos súper orgullosos de que, gracias a la alcaldesa y al ayuntamiento en general, con una visión pues muy innovadora, pues nos va a permitir pues desarrollar ese papel que las farmacias desarrollan muy a diario, pero con un enfoque más de futuro, es decir, no solo un enfoque sanitario, sino un enfoque también social, y uniendo esa parte sanitaria y social, pues vamos a dar un servicio a esas personas vulnerables que por un lado lo que tenemos que hacer es asegurarnos que están tomando bien la medicación, pero aparte vamos a ayudar a servicios sociales, pues a hacerles un seguimiento, porque son muchas veces gente que está en soledad y no obligatoriamente gente mayor, sino gente a lo mejor también más joven, pero con ciertas patologías, y por tanto, vamos a servir desde las farmacias, que somos quien mejor conocemos a nuestros pacientes, pues de nexo de unión con esos servicios sociales, para entre todos, asegurar que esos pacientes tienen las mejores condiciones de vida y mejores condiciones sanitarias. Es verdad, y entiendo que así les han llegado a muchas farmacias de nuestra sierra, de nuestra Comunidad de Madrid, muchas personas o muchos mayores que igual saben un poquito de lío con lo que tienen que tomar efectivamente, o no saben cómo hacerlo. ¿Esto es una realidad? Desde luego, nos tenemos que dar cuenta que, que la pirámide poblacional ha cambiado, gracias a Dios también, en parte, ¿no? Es decir, que el hecho de que cada vez todos vivamos más años, pues genera que las enfermedades se cronifiquen y por tanto, a partir de los 60, 65 años, pues cada vez vamos añadiendo pues más pastillas para ir controlando pues diferentes patologías. ¿Qué pasa? Que ahí se llega un momento en el que las personas mayores pues tienen más de 5 o 6 medicamentos que le llamamos polimedicados, y es verdad que lo que ocurre ahí es que empieza a haber cierta falta de adherencia a tratamientos, porque puede haber confusiones, porque puede haber errores en la toma de medicación, tomarlo 2 veces en una misma toma porque se te ha olvidado. Y todo esto al final lo que genera esa falta de adherencia correcta a los tratamientos, ese tomar mal las pastillas, genera pues muchas veces pues ingresos hospitalarios y obviamente problemas de salud, que es lo que se intenta evitar con estos servicios personalizados de dosificación, que como se llaman estos pastilleros o estos estuches, como habéis comentado. Y esa es la forma que queremos hacer, ¿no? O sea, aquí lo que haríamos es entregaríamos semanalmente estos pastilleros, no solo entregarlo para que se la tomen bien, sino que cuando nos los devuelven para recoger el siguiente, veremos si se ha olvidado alguna toma y qué implicación tiene eso para poder concienciar a las personas de la importancia que es dejar de tomarse una pastilla, como podremos ver con este sistema de control. Algunos quizás se dejan de tomar alguna pastilla, pero también se da el caso de algunos mayores, algunas personas que se medican de más porque a lo mejor tienen ciertos dolores o piensan que tomándose más pastillas de la cuenta se van a mejorar antes. Sí, exacto. La automedicación es un problema histórico y lo que es cierto es que la farmacia tiene que hacer esa función, y el hecho de que estar conectado semanalmente con estas personas, estar viendo cómo se toman la medicación,
en vez de perderlas de vista a lo mejor a veces durante un mes, pues va a hacer que esas personas estén mucho más controladas y que podamos también hacer ese seguimiento, como decimos, que son gente, este proyecto es para gente vulnerable, en el cual también si vemos que hay ciertos descontroles, pues tendremos acceso a avisar a un familiar, etcétera, para que esos excesos o esa automedicación no lleve a un problema mayor que pueda derivar en un problema de salud más grave. ¿Os habéis encontrado, o se han encontrado casos, Manuel, de personas mayores o vulnerables, o incluso nos decía más jóvenes, que con el tema de las recetas electrónicas, los portales de pacientes, con tanta tecnología, no sepan realmente qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ahí es donde está el papel del farmacéutico. Es Claro. verdad que hay mucha gente que, bueno, pues el tema de la tarjeta sanitaria virtual, pues todavía cuesta, pero en la farmacia lo que se hace es ayudar a estas personas a que tengan muy claro cómo hay que tomar esa medicación. Y muchas veces, pues también les ayudamos un poco en lo que es ese manejo, ¿no? Pero bueno, la receta electrónica es uno de los grandes éxitos de la Comunidad de Madrid, bueno, y a nivel nacional, y el 98% de las dispensaciones ya se hacen con receta electrónica y ha aumentado muchísimo la seguridad en los tratamientos, ha quitado muchísimos errores de interpretación. Todos sabemos que antes venían escritas y muchas veces nuestros queridos y compañeros los médicos, pues la letra muchas veces era un poquito rápida y por tanto todos esos errores de medicación se han eliminado y es un mecanismo que nos da una seguridad y además que la tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid mejora cada día sus funciones. Hemos añadido ahora hace poco un aviso para que indica dónde has retirado tu medicación para que no haya ningún problema también en esa retirada de los medicamentos de las farmacias, de dónde se han dispensado y por tanto es una herramienta que tiene una potencia espectacular y que los farmacéuticos ayudaremos a nuestros pacientes mayores que están menos habituados pues a que la usen correctamente y a que les ayude a controlar su salud. Uh-huh. El papel del farmacéutico, de la farmacéutica, que es vital, es nuestra primera toma de contacto. Muchas personas que incluso no van ni al ambulatorio se presentan muchas veces en la farmacia esperando que le den un diagnóstico. Nosotros defendemos la farmacia y esto entra dentro de un poco del rol, ¿no?, que el Colegio de Madrid quiere potenciar y que estamos hablando continuamente con la consejería, porque todos somos conscientes de que el sistema sanitario está pasando un momento en el que hay cierta tensión asistencial por la falta de muchas veces de efectivos para el volumen de gente que hay, ¿no? La Comunidad de Madrid es una comunidad que crece todos los años. Y esta mañana daba un dato la consejera en un desayuno en 167.000 personas más en el último año y, por tanto, todo ese aumento de la presión sobre los servicios de atención primaria pues genera que sea más difícil o que tengamos alguna lista de espera un poquito mayor y por tanto, la farmacia cada vez más nosotros la entendemos como ese punto de acceso al sistema sanitario en el cual hay una inmediatez absoluta, no hay que pedir cita y que en muchas ocasiones, bueno, pues podemos resolver esos pequeños problemas de salud y si vemos que no es tan pequeño, pues lo que hacemos es una derivación al médico que al final, bueno, pues es una especie de filtro de todo ese sistema y, por tanto, cuantas más funciones se vayan asignando en este sentido de la prevención de labores para hacer de puerta al sistema sanitario, pues más ayudaremos entre todos, que es uno de nuestros objetivos, como profesional sanitario, pues a mejorar el sistema sanitario madrileño, que es muy bueno, pero es cierto pues que tiene ciertas tensiones por la población tan extensa y tan grande y que crece anualmente en Madrid, ¿no? Uh-huh. Además de realizar ese seguimiento farmacoterapéutico, se vigila también la forma correcta, como estamos diciendo, con este convenio de la toma de medicamentos, identificando incluso efectos adversos, promoviendo a pacientes crónicos o polimedicados que tengan esa buena salud y que lo tomen realmente como se necesita. Pero además también el otro día, en la Plaza de la Estación, no solamente este convenio es algo que queríamos destacar en esta entrevista, Manuel, porque se recibió al bus Aquí hay un farmacéutico en marcha y aquí se ve también los programas de prevención, cribado y salud pública que a través también de los ayuntamientos se realizan en ciertos pueblos precisamente para hacer un control previo de la población, para saber si tenemos diabetes, colesterol, en un autobús en el que el otro día se pudo atender a muchos vecinos con respecto a esto.
Exacto. Dentro de esa política que te decía de cambiar un poco el rol de la farmacia y el rol Sí. del farmacéutico, lo que pretendemos es ya no solo ser el punto donde se dispensa ese medicamento, que por supuesto que sí, porque somos los especialistas en el medicamento y es nuestra labor fundamental, pero nosotros lo que vemos es que ha habido un cambio de paradigma, como te decía, con toda la cronicidad, la polimedicación, al vivir muchos más años, temas de la soledad. Bueno, pues la farmacia, al ser ese punto sanitario más cercano a la población, como lo son los ayuntamientos, como administración pública más cercana a la población, y lo hemos visto con esta campaña que nos comentas de que hay un farmacéutico en marcha, en donde lo que hemos querido hacer es acercar a más de 20 pueblos de la Comunidad de Madrid, por todas las zonas, este autobús o este tráiler, esta unidad móvil que decimos nosotros, con 9 estaciones de diferentes chequeos para prevenir la enfermedad, ¿no? Lo que es cada vez más importante y lo que tenemos que hacer para que haya un sistema sanitario que sea, bueno, pues mantenible en el tiempo y que sea sostenible, Es es que, prevenir, ¿no? exacto, es prevenir. Entonces, de ahí que las farmacias sean un punto fundamental en el que tengan en un futuro que desarrollar este papel. En este autobús lo que hemos hecho ha sido pues pasar cribados para ver si hay osteoporosis, para ver cómo está el retorno venoso, para hacer un análisis corporal, para obviamente glucosa, colesterol, la tensión. Y bueno, todo esto para nosotros no puede quedar ahí en la farmacia. Para nosotros lo que tiene que hacer es que haya una continuidad asistencial y es la importancia que tiene el proyecto que hemos comentado al principio en Collado Villalba. Es decir, qué importante es que los médicos y las enfermeras del hospital estén coordinados con los farmacéuticos de pie de calle y con servicios sociales para entre todos mejorar la vida de los pacientes. Es decir, esto ya no es un tema de una profesión sanitaria a nivel estanco que ejerce sus funciones, sino que esto es algo que entre todos los profesionales sanitarios lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos. Uh-huh. Y además, el tema de que el farmacéutico efectivamente es una persona muy cercana, cada vez lo vemos más, recalcando un poco también, y no sé si es así, Manuel, de ese seguimiento, vigilando esa toma de medicamentos que decíamos, pero además es que en la Comunidad de Madrid el farmacéutico desempeña un papel fundamental que está en constante evolución. Esto nos lo puede corroborar, ¿no?, por parte del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, no solo actuando como dispensador de medicamentos, sino como un agente vital de la salud pública, esa prevención de la que hablamos y coordinación sanitaria. Al final, desde el Colegio de Farmacéuticos, no sé si además hay buen relevo, es una carrera, es una profesión que va en auge. Desde luego, los farmacéuticos y en esta primera parte de esta campaña que hay un farmacéutico, hicimos una serie de vídeos donde les explicábamos ¿Sí? todas las salidas profesionales que tiene un farmacéutico. Es decir, no nos podemos ni imaginar en todos los puntos. Está desde el inicio, por ejemplo, en la pandemia, en la investigación de esas vacunas que luego pararon la pandemia. Pero no solo ahí, está en la producción, en la distribución, está en los hospitales, revisando las medicaciones de los pacientes, está obviamente en las farmacias, está en salud pública, que es un tema muy importante que tú has comentado, está en la Agencia Española de Medicamentos revisando qué medicamentos son buenos para las enfermedades. Es decir, hay farmacéuticos en muchísimas áreas y, por tanto, con la importancia que tiene la salud, obviamente para nosotros es una profesión que está absolutamente en auge. Y, por tanto, bueno, desde el colegio lo que sí que hacemos también le damos muchísima importancia es a que tenemos que ser profesionales muy bien formados, y de ahí que estamos haciendo durante estos 3 últimos años un esfuerzo importantísimo en mejorar la formación y la especialización de nuestros farmacéuticos, con el único fin, al final, de que vayamos cogiendo más funciones y que vayamos asumiendo funciones de prevención. Y además te adelanto que el próximo 1 de octubre, después de varios años intentando participar en esto, iniciaremos con la Consejería de la Comunidad de Madrid un proyecto que se llama Prevecolon, que es desde las farmacias incentivar y dar los kits que tenemos que utilizar a partir de 50 años para recogida de una muestra de heces, en donde se mira si hay algún resto de sangre y, por tanto, hacer una detección precoz del cáncer de colon, que además es una enfermedad pues con unas consecuencias sanitarias importantísimas para los pacientes que lo sufren, pero también para el sistema, puesto que no es lo mismo detectar un pólipo que con una colonoscopia se puede arreglar,
a que ese pólipo haya evolucionado y encontremos un cáncer en una fase avanzada que tiene, pues ya como te digo, unas consecuencias sanitarias, pero también unas consecuencias sociales y económicas muy importantes para la sanidad madrileña. Desde luego. Algo que se preguntan muchas personas, y ya que voy a aprovechar, el automedicarnos o el tomarnos ciertos medicamentos. A veces hemos abusado demasiado de ciertos medicamentos o de ciertas pastillas, especialmente el ibuprofeno, que casi todo el mundo, me duele algo, me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol, me tomo un nolotil, me tomo un Enantium. Esto es algo que tiramos mucho de ello y no sé si es perjudicial para la salud. Y ya colateralmente le pregunto si se para un poquito cuando de repente necesitamos una receta para suministrarnos este tipo de medicación, sobre todo en cierta cantidad. Sí, la automedicación en general no es una buena opción, y sobre todo cuando tenemos una red de farmacias con más de 3.000 farmacias en la Comunidad de Madrid, solo existiendo 1.400 personas en la Comunidad de Madrid que no tienen una farmacia en la población donde viven, sobre 7 millones de habitantes. Es decir, imagínese la red tan capilar que tenemos y tan accesible, porque como decíamos antes, no hay ni que pedir hora, ni pedir cita, ni nada. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo a todos los ciudadanos es que antes de iniciar un tratamiento, pues bueno, lo comenten en su farmacia. Y bueno, muchas veces obviamente un dolor de cabeza y un paracetamol pues no tienen mayor implicación, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno también tener la información del especialista. Lo que los medicamentos que has comentado tú tienen su importancia, porque obviamente son antiinflamatorios, que el abuso puede producir una hipertensión, etcétera, pero el mayor ejemplo y el más preocupante para nosotros, echando la vista para atrás, ha sido, por ejemplo, el abuso que hemos hecho de los antibióticos, que ha generado o va a generar en un futuro el mayor problema sanitario que hay ahora mismo, el mayor riesgo, ¿no?, que es esa resistencia a los antibióticos, que generan luego que hay ciertas enfermedades bacterianas pues que no se pueden curar y que están produciendo ya muchas muertes al año por infecciones que no tienen un medicamento para su cura, ¿no? Entonces, lo que sí que se consiguió, y obviamente es muy importante con esas recetas, es que controlemos más la medicación que vamos dando y que entre médicos y farmacéuticos, bueno, pues vayamos también controlando que los medicamentos que se dan, porque obviamente el antibiótico son medicamentos importantísimos y que han frenado millones de muertes, ¿no?, desde que se descubrió la penicilina, pero que también tenemos que tener cuidado en cómo se usan, que tenemos que ser responsables, porque si no, a medio plazo podemos tener problemas, bueno, pues con que dejan de hacer efecto ciertos medicamentos por un mal uso en determinados momentos donde nos hemos automedicado. Y por tanto ahí es donde sí que hago hincapié en que cuando alguien se va a tomar un medicamento, y lo repetimos mucho en el colegio, no es un bien de consumo como pueda ser una bebida refrescante o otra cosa. Un medicamento es algo muy serio y que para eso está montado el sistema sanitario español y madrileño como está montado, y para eso tenemos una red de farmacias que está organizada, distribuida de una forma en la que hay una equidad en el acceso por parte de los ciudadanos y que da un servicio que ya, como se vio en la pandemia y siempre se ha dado, pues bueno, creemos que estamos a disposición y al servicio de los madrileños para resolver cualquier duda antes de empezar una automedicación. Pues yo creo que ha quedado claro, y además que hemos conocido un poquito más de cerca también la labor por parte del Colegio de Farmacéuticos en diversas áreas, y también por parte de las farmacias, que cada vez son más cercanas y que nos ayudan tanto en ese primer proceso, en esa primera toma de contacto y en nuestros barrios. Y con ese convenio del que le hemos hablado también por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, que ha presentado, que es pionero en España para reforzar el cumplimiento de la medicación, especialmente en personas mayores, también con esa esperanza de vida que, como decía el propio Manuel, cada vez es mayor. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros en Onda Cero Sierra. Te lo agradezco muchísimo, y además interesantísimo que nos hayas permitido también no solo hablar del convenio, sino de toda esa labor de las farmacias, que creo que luego, como se refrendó en una encuesta que hubo hace poco a nivel nacional, somos el servicio más valorado por la población, y esperamos seguir siéndolo, y sobre todo que vosotros podáis dar difusión y nos apoyéis como nos estáis apoyando. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y porque no he querido incidir, Manuel, en lo que ha cambiado la farmacia, porque me gustaría que otro día ya lo pudiéramos hablar, pero claro, uno entra en una farmacia y es un lugar en el que podemos adquirir ya un montón de productos, incluso también otras medicinas alternativas también que son preventivas o que coadyudan a personas que tienen ciertas patologías. Es que desde luego, porque una cosa son los medicamentos, pero luego hay otras categorías importantísimas en la farmacia,
porque la salud no solo se trata con medicamentos, la salud es prevenir a nivel dermatológico, la salud es muchas veces tratar con productos de fitoterapia que están muy contrastados y que hay una evidencia científica y, por tanto, todo lo que sea evidencia científica, todo lo que sea productos testados a nivel dermatológico y que la farmacia puede ayudar, pues obviamente lo que hace es que tengamos una salud integral, no solo una salud de por dentro, como si dijéramos, o de medicamentos, sino, bueno, pues eso, una salud integral, que es lo realmente importante para mantenernos bien y mantenernos sanos. Desde luego, pues se lo agradezco mucho también y es un gusto escucharle también a Manuel Martínez del Peral, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Hoy he tenido que ir justamente a la farmacia, porque los aires acondicionados nos han hecho estragos y me han atendido muy bien, ¿eh? Porque, pues me alegro, seguro. Nuestros compañeros de Villalba, desde luego, da gusto lo buenos que lo profesionales que son, y lo demostraron el otro día como voluntarios en ese tráiler de la salud que montamos. Claro que sí. Y he comprado cosas en la farmacia de propóleo, cosas naturales, y luego ya tira un poquito más de algo un poquito más fuerte para la afonía. Muchas gracias, pues nada, Manuel. Seguro que te irá fenomenal. Sí, un abrazo, sí. Muchas gracias. Otro. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Atento, tenemos algo que contarte.